Hola, hoy vamos a presentar algunos modelos educativos del mundo y datos comparativos entre ellos. Mi nombre es Lady Julie Castro Ortiz y mis compañeras son Yamilet Torrado, Luz Alejandra Barrera, Lacey Joana Rodríguez y somos estudiantes del tercer semestre de maestría en TIC aplicada a la educación. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es estudiar en otro país? No solo el idioma o la cultura, sino cómo funciona el sistema. Hoy nos vamos de viaje por 8 sistemas educativos súper diferentes para ver justamente eso, cómo se organiza el conocimiento, cómo se mide el éxito y al final, qué caminos se abren para los estudiantes. Y todo arranca con esta pregunta clave. ¿Será que todos los caminos que llevan a la universidad son iguales? A primera vista vamos a descubrir juntos que la realidad es mucho, pero mucho más interesante y compleja. ¿Y quiénes son los protagonistas de este análisis? Pues le vamos a dar un vistazo a Colombia, Brasil, Corea del Sur, Pakistán, Arabia Saudita, Siria, Sri Lanka y Ruanda. O sea, esto es un verdadero mosaico, cada uno con su propio enfoque. Y para no perdernos, esta es nuestra hoja de ruta. Primero, un panorama general. Después, nos metemos de lleno en las estructuras de cómo se evalúa. Luego vemos qué pasa, cómo es ese gran salto a la universidad y para cerrar vamos a dar todos los cabos y entender por qué todo esto realmente importa. Perfecto. Empecemos entonces con lo básico. En esta primera parte vamos a ver un par de diferencias fundamentales que marcan las reglas del juego para cada sistema. A ver, miren, qué interesante esto. De un lado tenemos a países como Brasil, donde la escuela es obligatoria hasta que se cumplen 17 años. Es por edad. Pero del otro lado, en lugares como Colombia o Corea del Sur, la obligación no es por edad, sino por grado, hasta terminar el noveno. Nos damos cuenta, es una diferencia filosófica fundamental. El deber del Estado es mantener a los jóvenes en la escuela hasta cierta edad o asegurarse de que completen un ciclo académico, dos maneras muy distintas de verlo. Ok, ya vimos cuando debe estar en la escuela, ahora veamos cómo es ese camino. Vamos a meternos en la estructura, en cómo se organizan los años y las etapas hasta llegar al diploma. Si miramos la tabla a simple vista, casi todos los sistemas duran 11 o 12 años, ¿verdad? Pero vamos a ver acá más detalladamente. Por ejemplo, en Colombia son 5 años de primaria y 6 de secundaria, pero en Brasil tiene un solo bloque, el cual es de 8 años. El ensino fundamental que lo junta todo y de hablar de Pakistán, que divide su secundaria en 3 ciclos diferentes, cada uno de una estructura que crea experiencias de aprendizaje totalmente distintas. Y aquí viene un momento clave en la vida de cualquier estudiante. Al terminar la secundaria básica se enfrentan a una encrucijada. ¿Qué camino tomar? ¿El académico que prepara para la universidad o el técnico para salir con un diploma y entrar directo al mundo laboral? Y en algunos lugares, como Arabia Saudita, hay una tercera opción, la vía religiosa. Ojo, que esta decisión no es poca cosa, literalmente puede marcar el resto de una vida. Bueno, ahora llegamos a una de mis partes favoritas. ¿Cómo se califica, cómo se mide el saber? Porque créanme, las formas de hacerlo son increíblemente diversas y nos dicen muchísimo sobre lo que cada cultura considera importante en la educación. Miren este ejemplo de Corea del Sur. En vez de un 7 o una C, ponen una palabra. Su si es sobresaliente, Wu si es excelente o Yan si se está por debajo del promedio. ¿Qué logra esto? Pues que la calificación no es solo un número frío, sino que describe un nivel de desempeño, le da un matiz completamente diferente. Y acá tenemos un contraste genial. En Ruanda todo se basa en puntos. Una A son 6 puntos, una B son 5 puntos y así sucesivamente. Es un sistema pensado para promediar y clasificar fácilmente. En cambio, en Arabia Saudita es más directo un sistema numérico de 0 a 100,
donde excelente es sacar más de 90. Son dos lógicas distintas para medir algo muy importante al final y es el mismo rendimiento. Luego tenemos a Colombia, que va por un camino parecido al de Corea del Sur. Aquí no hay números, sino descripciones. Desempeño superior, alto y básico. ¿Qué significa esto? Que el foco no está tanto en la competencia por un puntaje, sino si alcanzaron o no ciertas competencias. Es una forma de decir, lo importante es que sepas hacer esto más que sacaste un 8. Muy bien, ya vimos cómo son por dentro. Ahora veamos cómo se conectan con el resto del mundo. Y un buen termómetro para esto es ver cuántos de sus estudiantes deciden o pueden ir a estudiar a otro país, como por ejemplo Estados Unidos. Y miren estos números, la diferencia es abismal, mientras que Corea del Sur y Arabia Saudita tienen decenas de miles de estudiantes en universidades estadounidenses, lo que nos habla de lazos económicos fuertes, políticas de becas. Ruanda tiene una cifra mucho más modesta. Cada una de estas barras en realidad cuenta con una historia de oportunidades y de cómo se mueve el talento por el mundo. Pero ojo, no se trata solo de cuántos van, sino de a qué van, y eso también es súper revelador. Por ejemplo, la gran mayoría de los estudiantes de Arabia Saudita están haciendo una carrera de pregrado. En cambio, si miramos a los colombianos, vemos que un gran porcentaje, un 37%, está haciendo posgrado. Esto nos puede dar una pista sobre las estrategias de cada país o el perfil de los estudiantes que viajan. Pero no para todo el mundo la universidad es una opción. Para muchísimos es un camino que es muy difícil y vemos que es un recordatorio muy duro de esta realidad. Casi medio millón. Se estima que 450.000 jóvenes refugiados sirios en edad universitaria están fuera del sistema. A esto se le ha llamado la generación perdida. Son cientos de millones de jóvenes con todo el potencial del mundo, pero que no pueden seguir estudiando muchas veces, porque simplemente no tienen cómo probar lo que ya estudiaron en un desafío humanitario enorme. Después de todo este recorrido, estructuras, calificaciones y la movilidad de los estudiantes, la pregunta es, ¿y entonces? ¿Por qué es importante saber todo esto? Vamos a resumirlo. Pues resulta que estas diferencias no son solo para una charla de café, para nada, tienen un impacto muy real. Pensemos en alguien que quiere validar su título en otro país o en una empresa que quiere contratar talento internacional. Para todo eso es clave entender qué significa realmente un bachillerato de un país o saber que un desempeño superior en Colombia es el equivalente a una A. En un mundo tan conectado, entender esto es sencillamente fundamental. Y con todo esto cerramos nuestro análisis, dejando unas últimas preguntas en el aire. ¿Hacia dónde vamos? ¿Deberíamos movernos hacia un modelo educativo más global para que todo sea más fácil? ¿O deberíamos, por el contrario, celebrar esta diversidad de enfoques? La verdad, no hay una respuesta sencilla, pero lo que sí es seguro es que entender estos contrastes es el primer paso. Gracias.